Sí, cometí el gran error de no me acordaba que tenía esta presentación para los del grupo de la mañana. Entonces, pues lo menciono para que si este video o esta grabación lo ven los chicos de la mañana, pues de aquí se puedan apuntar bien, ¿no? Entonces, Sistema Internacional de Unidades. Eh, ¿Qué hay que tener en mente para ir digiriendo estos temas? La física es la ciencia de las mediciones por excelencia. Hay una subparte de la física, una subárea que se le conoce como metrología. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que la metrología es un área de la ingeniería, pero eso no es cierto. La metrología se origina ¿cómo se llama? De la física, del mismo sistema internacional de unidades. Entonces la metrología es la ciencia de la medición. O sea, si se habían preguntado, ¿por qué las reglas tienen ese tamaño? ¿Por qué un centímetro no es más grande o es más pequeño? Este, o sea, si se han preguntado el por qué las cosas son de esas medidas, esos tamaños, pues es aquí donde se establece todo ese tipo de cosas. Otra cuestión importante con la metrología es que hay acuerdos internacionales para los patrones de medida. ¿Sí? Aquí hay una anécdota muy chistosa. El, la primera vez que se intentó hacer una estación espacial internacional, hagan de cuenta que las piezas de la estación las diseñaron los europeos. ¿Sí? O sea, ellos fueron armando ahí toda la parte física, toda la parte ingenieril y los cálculos para el ensamblaje en el espacio, mandarlos y conectar todo allá arriba, los hicieron los estadounidenses. ¿Sí? Y bueno, el problema es que el programa fue diseñado para leer ¿cómo se llama? En sistema imperial, para que los datos se metieran en libras, en pies, eh, etcétera. Y todo estaba diseñado en sistema internacional por los europeos. Entonces eso acabó en la destrucción de la primera estación espacial que se intentó armar. De hecho fue un fracaso rotundo, horrible, ¿no? Y se perdieron miles de millones de dólares, todo porque no se pusieron de acuerdo en si ese uno eran metros o si ese uno eran yardas o ese uno eran pies. O sea, así de ridículo como se los estoy relatando. Eso sucedió hace ya bastantes años. ¿Sí? La metrología también se encarga del aseguramiento en la calidad en las mediciones. Entonces, a veces los dispositivos o lo que usamos para medir, pues puede tener fallas, puede tener detalles o puede funcionar bajo situaciones muy específicas. Los pirómetros, ¿no? Aquí les escribo la palabreja esa, pirómetro. ¿Sí? Son estas pistolitas que usan para tomarles la temperatura, ¿sí? Sin necesidad de tener contacto. Entonces, si un pirómetro no está bien calibrado o sus pilas no funcionan bien o tiene cualquier tipo de detalle o tú lo quieres apuntar desde una distancia muy alejada, ¿sí? O sea, funcionan con un mínimo de distancia, ya excediendo esa distancia ya después no detectan bien, pues puedes obtener datos erróneos. ¿Sí? Hay muchas empresas que se dedican a esto. Se han escuchado por ahí hablar de los famosos ISO, el ISO 9000, el ISO 2021, el ISO, sacan uno cada año. O sea, eso garantiza que o sea, si una empresa se dedica a fabricar cualquier tipo de partes o de dispositivos, pues bueno, todo está certificado, todo está en orden, ¿sí? Hay un montón de normas que seguir, desde cómo vas a fabricar y qué calidad debe de tener lo que fabricaste, hasta las mismas reglas de seguridad sanitarias y de seguridad de trabajo que tenga la empresa, ¿sí? Para dar certificaciones y asegurarse que es un buen espacio para trabajar, debe de cumplir con ciertos estándares de sonoridad, iluminación, espacio, ventilación, desechos. Entonces, todo eso tiene que ver con mediciones, ¿sí? Y con calibraciones de los aparatos. Históricamente las mediciones vienen en la mismísima Biblia. ¿Sí? Por ahí si se ponen a revisar esta parte del Génesis, capítulo 6 el versículo 15, pues bueno, aquí están las instrucciones para fabricar un arca, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño tienes que fabricar el arca? Necesitas algún patrón de medición. Entonces, en estas épocas eran los famosos patrones antropomórficos, ¿no? Acá si se van un poquito más adelante al libro del Levítico, ¿cómo se dice?
viene ahí una norma que dice que está prohibidísimo que engañes a alguien con una medida, ¿no? Si tú utilizas, si tú no utilizas una regla, una balanza adecuada, pues bueno, eso hasta dependiendo de qué se tratara te lo podían penar con la muerte, ¿no? En esa época, ¿sí? Entonces, estas son las medidas antropomórficas, ¿sí? Los codos, los palmos, pies, pulgadas, yardas, las brazadas, pasos, cuartas, dedo, etcétera. Y para comerciar, digamos, en los lugares importantes, lo que hacían era, quien era el gobernante, pues se le consideraba como el estándar de oro. Entonces al gobernante pues iban y le medían el codo, el pie, la pulgada, su brazada, y estas eran las medidas oficiales que se usaban en el reino. Esto tenía un problema gravísimo. Si cambiabas de gobernante, todos los dispositivos de medidas que tú tuvieras ya no iban a servir. Entonces esto supuso este tipo de sistema, que es el sistema que siguen utilizando los estadounidenses a la fecha. Híjole, son puros problemas. Luego, ¿en dónde ocurre el antecedente del sistema internacional? En algún punto la gente se da cuenta de estos problemas, ¿sí? O sea, ya hablamos de la era moderna, prácticamente 1800, y tratan de empezarse a poner de acuerdo sobre algún sistema para seguir. Entonces surge el sistema métrico decimal o sistema internacional en 1800, particularmente en Francia. A los ingenieros eléctricos no les gustó el sistema internacional y se rebelaron. Hicieron el propio suyo, que se le conoce como sistema gaussiano o CGS, ¿sí? Donde las unidades son centímetros, gramos y segundos. Luego está el sistema MKS, que en lugar de o sea, que ya va de acuerdo con este formulado en 1800, nomás que mejor establecido. Y se logra fijar bien ya el sistema internacional de unidades moderno hasta 1960. Entonces vean que esto es algo relativamente nuevo, ¿sí? Aquí una foto de las primeras oficinas, aquí digamos como su escudo de armas, y este es uno de los primeros kilogramos patrón que se crearon. Entonces aquí le seguimos avanzando, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué significan ciertas palabras en este contexto del sistema de unidades, particularmente en física. Entonces un sistema de unidades es cualquier conjunto bien organizado y sistemático que se adopta por convención, ¿sí? Usar bien cualquier sistema de unidades te va a ahorrar muchos problemas. Hay algunos sistemas de unidades que son más fáciles de usar que otros. Particularmente el más sencillo de todos, aunque ustedes no lo crean, es el sistema internacional de unidades, que es la idea que les queremos vender la clase de hoy, ¿sí? Este es un sistema coherente. ¿Qué significa aquí que sea coherente? Miren, no la puedo modificar, no la puedo rayar. Pero bueno, luego me peleo con eso. Un sistema coherente de unidades significa que si tú escoges un sistema dado y tú mantienes el sistema dado, todas las unidades o todas las medidas que tú vas obteniendo son como naturales, o sea, no tienes que estar haciendo cálculos extras ni análisis extras para saber cómo una unidad se transforma en otra. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que la unidad de distancia son metros, m minúscula, y se los pongo en el chat. Ustedes saben que una unidad para tiempo en el sistema internacional en particular son los segundos. Entonces, si ustedes necesitan una unidad derivada combinada de las dos, pues bueno, las unidades de velocidad serán metros por segundo, ¿sí? Y luego, por ahí, conforme avancemos en el curso, veremos que unidades, por ejemplo, para la fuerza son newtons, unidades para la corriente eléctrica son amperes, unidades, por ejemplo, para volumen son los metros cúbicos, unidades para inclinación o grado son los radianes. Entonces, si tú todas tus fórmulas, todos los datos que vas a utilizar en tus fórmulas, los mantienes en sistema internacional, los datos van a cuadrar unos con otros. Entonces, eso significa que sea coherente. Conforme avancemos y vayamos viendo fórmulas, siempre que salga un ejemplo de coherencia, van a salir más en el último parcial, se los mencionaré. Ahora, un hecho del cual no nos salvamos. Cualquier tipo de medición implica inherentemente errores, ¿sí?
La medición perfecta no existe. Hay mediciones que su error puede ser pequeñito, mínimo, pero jamás puede negarse o jamás se le puede considerar cero, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales del Sistema Internacional de Unidades es ir perfeccionando, ir refinando todos estos límites para que nuestras mediciones cada vez sean mejores. Los países desarrollados, ¿sí? Los países que tienen la mejor tecnología, son los países que tienen mejor implementado su sistema internacional de unidades y que constantemente están viendo cómo medir cosas más finas, más pequeñas, más delicadas. Ahora, vamos a hablar de unas cosas que se llaman magnitudes. Cuando se escucha la palabra magnitud en física, todos piensan en que la magnitud ha de ser algo como la velocidad, la fuerza, la energía. Y no, la palabra magnitud significa tamaño, ¿sí? Muy importante que no pierdan de vista esto. La palabra magnitud significa tamaño, ¿sí? O también se puede entender como el sinónimo de lo que medimos. Entonces, si yo les digo, mida tal magnitud, me estoy refiriendo a que tienes que escoger alguna cosa que sea medible, ¿sí? Entonces, la magnitud es eso que mides. Ejemplo de magnitudes, ¿sí? Las magnitudes, por ejemplo, pueden ser la distancia, pueden ser el tiempo, pueden ser la masa, puede ser la energía, puede ser la temperatura, la iluminación. Una magnitud puede ser un campo magnético, un campo eléctrico, cualquier cosa que tú puedas medir, le podemos dar el nombre de magnitud, ¿sí? Dulce está preguntando qué tema estamos viendo. Estamos viendo los sistemas de unidades, ¿sí? La presentación, la clase se está grabando, entonces lo que te hayas perdido ahorita lo puedes revisar, son un par de minutitos, ¿sí? Entonces, magnitud es cualquier propiedad observable que se puede medir, ¿sí? La unidad la unidad de medida es la cantidad o porción arbitraria que usamos para determinar una magnitud, ¿sí? Ejemplo, una magnitud puede ser la distancia. Hay muchas unidades para medir la distancia. La distancia se puede medir en metros, se puede medir en pulgadas, se puede medir en pies, se puede medir en kilómetros, se puede medir en años luz, se puede medir en parsec, etcétera. Entonces, la magnitud es lo que medimos y la unidad es con lo que medimos, ¿sí? Las unidades de las magnitudes deben de ser invariables y fácilmente reproducibles. Entonces, cuando se inventó, por ejemplo, el metro, el segundo, el kilogramo, ¿sí? Que ahorita vamos a platicar un poquito de esas cuestiones, se definieron o se inventaron de tal manera que cualquier persona los pudiera reproducir o los pudiera duplicar para poderlos utilizar, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Por ahí alguien tiene... Espérenme. Ahí está. Por ahí alguien tiene como el micrófono abierto. Si pueden checarlo, que se escucha así medio feo. Yo no puedo encontrar quién es. Ahí está, muchas gracias. Sale, ahora sí, ¿alguna duda o comentario de qué es la magnitud y qué es la unidad? No, profe. Sale, igual conforme avancemos en los temas, se irán dando ejemplos, ¿no? Quizás para refinar un poquito, otro ejemplo de magnitud, el tiempo, ¿sí? Unidades para medir tiempo. Pues tenemos minutos, tenemos segundos, tenemos días, horas, digamos, ahí nos podemos, cualquier unidad de tiempo que se nos ocurra o que manejemos comúnmente, pues la podemos incluir aquí. Medir es el proceso de comparar dos magnitudes de una misma especie, ¿sí? Habiendo elegido una de ellas como la unidad de medida. Por ejemplo, si tú quieres medir cuánto tiempo tardas en correr los 100 metros, pues necesitas esa distancia, cuantificarla con ayuda de los metros precisamente. Si tú quieres ver cuánto tiempo te tardas en comer, pues necesitas una referencia. ¿Cuál es la referencia más común para medir tiempos cortos? Pueden ser segundos, pueden ser minutos, ¿sí? Entonces siempre necesitamos comparar el patrón contra lo que sea que estemos midiendo, y el resultado de una medición se expresa siempre con un número, ¿sí?
el cual indica el número corresponde a la magnitud y viene acompañado de una pequeña abreviatura, la cual nos habla de las unidades. Por ejemplo, la altura de una persona se puede expresar como 1.882 metros o como 18.2 decímetros o como 182 centímetros. Entonces todas estas mediciones son equivalentes. ¿Qué es lo que difiere? Que aquí estamos en función del patrón o unidad que estamos usando para comparar, que son metros, decímetros o centímetros. Pues bueno, el número, o en este caso la magnitud, se tendrá que ajustar de la manera que deba ser. Podemos tener medidas directas, ¿sí? Hay dispositivos que miden directamente un número o les dan directamente un valor. Por ejemplo, un termómetro tú lo pones en contacto con la persona, o usas un pirómetro como las pistolitas que les describía, y automáticamente ese te da el número que corresponde a la medida. Y hay algunas otras que son medidas indirectas, ¿sí? Entonces hay cosas para las cuales no se pueden medir directamente, o necesitas puedes determinar su valor a partir de otras medidas. Entonces esto siempre se hace mediante una fórmula matemática. Por ejemplo, para medir la velocidad de una persona, la puedes hacer con ayuda de un flexómetro y un cronómetro. El flexómetro te va a servir, o cinta métrica te va a servir para medir la distancia. El cronómetro te va a servir para determinar el tiempo que cubre esa distancia, y ya que sabes la distancia y el tiempo que tarda en cubrirla, pues bueno, divides distancia entre tiempo y puedes determinar la velocidad. Ese sería un ejemplo de medida indirecta, y para hacer eso pues necesitas algún tipo de fórmula. Hay unos radares que luego traen los tránsitos, que a veces los usan para vacunar a las personas, ¿sí? Tú le puedes apuntar el radar a una persona que está corriendo, y ese radar te da directamente la velocidad de la persona. Ese sería un ejemplo de medidas directas. Entonces hay dispositivos que pueden darte las medidas directamente, y hay algunos dispositivos que tú tendrás que hacer un cálculo adicional o utilizar una fórmula para poder saber ahí de qué se trata, ¿sí? Ahora, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿sí? Las fundamentales son, digamos, son las básicas con las cuales nosotros podemos definir cualquier otra. Entonces, las magnitudes fundamentales del sistema internacional, ahorita las vamos a discutir, ¿sí? Son 7, y esas 7 pues hay que irse aprendiendo de memoria. Las magnitudes derivadas, ¿sí?, se construyen con las básicas, con las fundamentales. Entonces, un ejemplo de magnitud fundamental puede ser la distancia. Un ejemplo de magnitud derivada puede ser la velocidad. Necesitas distancia y tiempo para definirla, ¿sí? Y pues bueno, puede haber aquí diferentes sistemas de unidades, ya los iremos mencionando. Y bueno, aquí el sistema de unidades más utilizado a nivel mundial actualmente pues es el Sistema Internacional de Unidades. Solo hay 3 países que no lo usan, ¿sí? Y uno de esos 3 países que no lo usan son los mismísimos Estados Unidos. Entonces, los otros 2 países siempre se me olvidan, pero el que no se me olvidan son los estadounidenses. Y bueno, pues todo esto de aquí ya lo mencioné previamente. ¿Sí? Que los patrones deben ser constantes, universales y fáciles de reproducir. Estas son las 7 unidades básicas fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. Estas son las magnitudes: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, llámenle simplemente temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Las unidades que se utilizan en el Sistema Internacional son metros, kilogramos, segundos, amperes, Kelvin, no grados Celsius, son aquí Kelvin. No se les dice grados Kelvin, simplemente se les dice Kelvin, no llevan el símbolo de grados. Los moles o el mol, que ustedes aprendieron ahí en su curso de química. Y las candelas, ¿sí? Aquí para que digan, ¿por qué candela? Candela viene de la palabra candle, que significa vela. Entonces, literalmente una candela es más o menos la iluminación que produce una vela a 1 metro de distancia. O bueno, así se inventó originalmente. Entonces, estas son preguntas de examen, ¿no? Dígame cuál es la magnitud para determinar temperatura en el Sistema Internacional. ¿Cuáles son sus unidades? Son el Kelvin, ¿no?
O te pueden decir, una persona tardó 2 días en armar un rompecabezas. 2 días es una de las unidades del sistema internacional. No, el tiempo se mide en el sistema internacional como segundos. O sea, es el tipo de preguntas o de planteamientos que podríamos lanzar en los exámenes. ¿Sí? Y aquí ponemos algunos ejemplos de derivadas, de unidades derivadas. La superficie, pues es unidad de metro por metro, entonces son metros cuadrados. El volumen, el metro cúbico. La velocidad, ya lo había dicho, metros por segundo. La aceleración, metro por segundo al cuadrado. El volumen específico, ¿sí? Es la cantidad, en este caso este está al revés, son kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Es masa por unidad de volumen. La luminancia, la candela por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, estas y muchísimas más magnitudes derivadas o unidades derivadas las vamos a ver a lo largo de los cursos de física. Aquí les pongo un artículo muy interesante del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Que cambió justamente, si no me falla la memoria, hace un año y medio. Hace año y medio, de hecho su libro de Pérez Montiel, ya no está actualizado, ya está obsoleto en el tema de los sistemas de unidades y ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó. Entonces, esta es una de esas cosas que cada cierto tiempo se renuevan y se ajustan y bueno, digamos que nos acaba de tocar a nosotros, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco acerca de eso. Antes de irnos ya a definir qué es un metro, qué es un segundo, qué es un kilogramo y todo eso, antes de avanzar, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Yo, no, profe, Sale. ¿qué diferencia hay de los Kelvin y los Celsius? La forma en la que se definieron o se inventaron. Eso que preguntas de los Kelvin y de los Celsius se ve más en detalle en Física 2, pero lo podemos mencionar así de forma muy rápida. Eh, Les voy a contar cómo el señor Celsius se le ocurrió su escala de temperaturas. ¿Sí? De hecho, la escala de temperaturas más viejita que se usa no es la Celsius, creo que es la Fahrenheit. Entonces, el señor Celsius se le ocurrió lo siguiente, dijo, quiero definir el concepto de temperatura, entonces necesito utilizar como dos referencias, ¿no? Una para mencionar como la temperatura más baja y una para mencionar una temperatura alta. Entonces, así como se los estoy contando, así se le ocurrió al hombre, dijo, ay, pues puedo utilizar como sustancia el agua para fabricar mi termómetro. El agua, en cuanto se congele, eso va a ser el cero de la escala. El agua, en cuanto se evapore, ese va a ser el 100, ¿sí? Va a ser el punto de arriba. Y voy a hacer 100 divisiones desde el congelamiento hasta la evaporación. Y así se inventó la temperatura Celsius. Kelvin lo pensó de una manera muy diferente. Celsius, después de que inventó su escala, pues obviamente descubrieron que había temperaturas por debajo de su cero, ¿no? Todos aquí han escuchado que un refrigerador pues está a -1, -2, -3 grados Celsius. La temperatura de la Antártida puede llegar a los -40, ¿sí? Y eso para algunas fórmulas físicas supone problemas porque la temperatura tiene que ver directamente con la energía. Es algo que estudiaremos después. Entre más temperatura tiene un objeto, tiene más energía. Entonces, decir que un objeto tiene una temperatura negativa, pues pudiera interpretarse como una energía negativa, y eso sí no tiene sentido. ¿Sí? Hablar de energías negativas es como, o sea, no tiene sentido, es como hablar de masas negativas. Sí, o sea, es como que no está contemplado en la lógica. Y no conviene irnos a meter para allá porque no vamos a llegar a nada útil, ¿sí? A diferencia a lo mejor de luego lo que discutíamos en las otras clases, que puede haber cosas no intuitivas y por ahí están, pues bueno, también hay cosas que no tienen el menor de los sentidos en la física. Entonces Kelvin se le ocurrió definir una escala de temperaturas que no tuviera números negativos, donde el cero fuera la temperatura más baja posible que pudiera existir en el universo. Entonces, eso es la relación de los Celsius con los Kelvin, ¿sí? Y hay un truco para que transformes Kelvin a Celsius y Celsius los transformes a Kelvin. No sé si con eso satisfago la duda, Karen. Sí, profe, gracias. Sale.
Entonces, digamos, cualquier otra unidad que tenga relación, como los gramos, como las horas, como los días, como los centímetros, las pulgadas, tiene su historia con esto, ¿sí? Y obviamente, pues eso nos puede llevar suficiente tiempo para relatar. Entonces, ya para ir cerrando la clase, vamos a platicar brevemente qué es el metro, ¿sí? El metro es la unidad de longitud, se simboliza con M minúscula, y esta es la definición original del metro que se les ocurrió ahí a los franceses, ¿sí? El metro, en su versión original, se tomó ¿cómo se llama? Eh, espérenme, déjenme ver. Aquí me falta un dato, sí, me falta ese dato, no lo puse. El metro lo definieron originalmente a partir del ecuador terrestre. Agarraron el ecuador terrestre y lo dividieron en un montonal de partes, y una de esas pequeñísimas partes fue un metro. Pero bueno, con el paso del tiempo descubrieron que el ecuador no tenía como la medida que esperaban. Podía ahí tener en realidad la Tierra no es una esfera, se parece más a una pera, ¿sí? Obviamente si le quitas el agua. Entonces, como que luego descubrieron que fue mala idea definir el metro con el tamaño de la Tierra, y después lo que se les ocurrió fue definir al metro con ayuda de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, el metro, esta es la definición actual, se define como 1 sobre este número por segundo, ¿sí? Entonces, esta es la distancia que logra recorrer la luz que logra recorrer en un segundo, en este periodo de tiempo, o sea, 1 entre este numerote, les da un tiempo muy pequeñito. Entonces, ese es el tiempo que tarda la luz en recorrer un metro de distancia, ¿sí? Y entonces, o sea, conforme ha pasado el tiempo, esto pasó de medirse a fijarse. Entonces, actualmente el metro se define a través de la constante de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, aquí les pongo, ¿cómo se llama? Ah, miren, aquí está. Equivale aproximadamente a una 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. No se crean, lo definieron con un meridiano, pero luego descubrieron que no todos los meridianos medían igual, ¿sí? Y esta definición de metro se ha ido refinando con el paso de los años. Después lo quisieron definir con longitudes de onda. Por ejemplo, la luz son vibraciones de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la separación con la cual vibra una onda, eso les determina, eso da un color, ¿sí? Entonces, con el color se quiso definir al metro. Entonces, ¿por qué se define el metro de tantas maneras y por qué se refina tanto? Desarrollo tecnológico. En la época antigua, equivocarte por un metro o no en la medida de tu casa, bueno, pues eso pudiera hacer que tu casa se cayera, ¿sí? Si la columna no está puesta en el lugar adecuado. Y bueno, conforme la tecnología es de mayor nivel, pues la exigencia también lo es. Si tú, para hacer o diseñar un procesador de cómputo donde acomodas 1.000.000.000 de transistores, bueno, si tú te equivocas por un nanómetro donde pones uno y donde pones el otro, tu procesador no va a servir o lo puedes quemar. Entonces, aquí radica la importancia de poder medir cosas muy muy finas. Ahora vamos con la unidad de masa, el kilogramo, ¿sí? Entonces, el kilogramo se definió originalmente con 1 litro de agua, ¿sí? Un litro de la masa que tenga 1 litro de agua a 14.5 grados centígrados, eso se tomó para inventar los primeros kilogramos patrón, ¿sí? Entonces, con eso se determina la masa. El patrón se fabricó con una aleación de platino y iridio para que fuera casi indestructible. Y bueno, pues el original por ahí se conserva en el Museo de Pesas y Medidas, ahí muy cerca de París, y aquí hay una fotografía del mismo. Con el paso de los años, para poder medir cada vez cantidades de masa más pequeñas, hace año y medio pasado se decidió definir ahora la unidad de masa con una cosa que se llama la constante de Planck, ¿sí? Entonces, este kilogramo patrón ya no se utiliza, y ahora para definirlo se tiene que hacer con ayuda de una balanza de Watt.
No me voy a meter aquí digamos, a platicar todos estos detalles. Esto tiene que ver, de hecho, hasta con un efecto cuántico. El punto es que si tú conoces la constante de Planck, que es una constante que se utiliza mucho en la mecánica cuántica, tú a partir de ella puedes definir al kilogramo, ¿sí? Y lo que permite esto, ¿sí? O sea, el hacerlo de esta manera, pues te permite poder medir masas muy muy pequeñitas de una manera muy pero muy fina. Unidad de tiempo, segundos, S minúscula, ¿sí? La forma en la que se definió originalmente, se dividió un día solar entre 86.400 partes. ¿De dónde sale este número? Muy fácil. Si tú multiplicas 60 por 60 por 24 te da este número. Entonces es la manera en la que estamos acostumbrados a dividir nuestro día solar. El día solar le damos 24 horas, ¿sí? Y cada una de esas horas la dividimos en 60 minutos, que a su vez la dividimos en 60 segundos. El problema de definir así al día, ¿sí? El problema de definir así al segundo, es que no todos los días duran lo mismo. Digo, aunque usted no lo crea, hay días que son más largos, hay días que son más cortos. A veces la rotación de la Tierra le gana, le pierde un poquito. Entonces esto es de lo menos fiable que hay. Un problema de la edad, de las épocas de Cristóbal Colón. En las épocas de Cristóbal Colón era imposible saber la hora exacta arriba de un barco. ¿Por qué? Porque en esa época solo existían los relojes de péndulo, y un reloj de péndulo arriba de un barco, pues por el movimiento del barco el péndulo se iba a atrasar o se iba a adelantar. Entonces, aunque ustedes no la crean, fue un granito en la historia cuando lograron hacer un reloj miniaturizado de engranes, de mecanismo, que ya no dependiera de un péndulo. Eso fue como un gran brinco tecnológico, y gracias a eso se dejaron de modificar los calendarios. De hecho, las cosas en la edad antigua estaban tan mal hechas que por ahí hay como un periodo de 4 o 5 años que están perdidos, que no se midieron, ¿sí? Que hay discrepancias. Conforme va pasando el tiempo, se desechó esta definición, ¿sí? Y se fueron adquiriendo patrones más fiables, ¿no? El patrón que se utiliza actualmente es el átomo de cesio, ¿sí? Resulta que el átomo de todos los átomos, como ustedes habrán aprendido en su curso de química, ustedes saben que los electrones pueden estar en el nivel base o en el nivel excitado, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos relojes tan precisos que podemos determinar cuántas veces puede subir y bajar el electrón del nivel base al excitado por segundo. Por ejemplo, en un segundo, este número de emisiones es del tamaño de este número, ¿sí? Entonces, en un segundo el electrón puede subir y bajar poco más de 9 millones de veces. Y con esta división tan fina podemos medir tiempos muy muy finos, como los tiempos de los procesadores de las computadoras, o algunas otras cosas que están en el orden de los microsegundos o hasta los nanosegundos, ¿sí? Actualmente se fijó, antes se medía este numerito, ahora se hizo constante, ¿sí? El periodo de frecuencia del átomo, la frecuencia del átomo de cesio. Y bueno, con esto tenemos los relojes más finos del mundo. Aquí en México tenemos un reloj atómico de estos, ¿sí? Aquí les paso la página. Es la hora nacional en el CENAM. Entonces, nuestro reloj atómico lo pueden encontrar en esta página, el del país, ¿sí? Entonces, esta es la hora exacta, exacta, exacta. Y este es el tiempo de retardo que tiene el reloj, ¿sí? Entre más fino sea nuestro reloj o esté mejor organizado, este tiempo va a ser muy pequeñito o va a ser cero. Entonces, ahí para que no les cuente, pues aquí en el país tenemos nuestro reloj atómico. Ahí les dejo la página, ¿no? Y bueno, y aquí está todo lo del horario de verano y quién tiene sus propias horas y todo eso. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sí? Aquí prosiguiendo. Y bueno, aquí les dejo algunas páginas que les hablan o les muestran todo esto que les estoy platicando. Unidad de temperatura, ya más o menos se los platiqué, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un Kelvin? ¿Sí?
Un Kelvin es una fracción de 1 sobre 273.16 de una celda de punto triple de agua. Y esta es una celda de punto triple de agua. Ah, caray, ¿qué es eso? Muy sencillo. Una celda de punto triple de agua es un lugar donde tú colocas agua, la pones a una temperatura, que de hecho la temperatura exactamente de 273.16 Kelvin, bajo cierta condición de presión. Entonces a esa temperatura, a esa presión, el agua coexiste al mismo tiempo en sus tres fases. Entonces aquí al mismo tiempo el agua está en estado líquido, está en estado sólido y está en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces si tú construyes uno de estos dispositivos, lo calibras a la presión adecuada y le bajas la temperatura o haces que la temperatura sea exactamente de 273.16 Kelvin. Bajo estas condiciones vas a tener al agua en sus tres estados. Entonces esta es una técnica para cualquiera con tecnología medianamente decente pueda construir un termómetro bastante preciso. Y el truco aquí para pasar de Celsius a Kelvin, pues nada más es sumar o restar 273. Este valor corresponde a los 0 Kelvin, bueno, 0.16 Celsius. ¿Sí? Actualmente estos dispositivos ya no se fabrican y se decidió definir al Kelvin en función de una constante que se llama constante de Boltzmann. ¿Sí? El Boltzmann depresivo que les platiqué hace un par de clases, que la gente no le creyó, se agüitó y se suicidó, pues bueno, me refiero precisamente a ese personaje. Unidades de cantidad de sustancia. Esta desde hace muchos años estaba bien definida. Eran 12, se consideraba que 12 gramos de carbono contenían esta cantidad de átomos. Pero bueno, actualmente se decidió fijar esto como el número de Avogadro y ahora el número de Avogadro ya no es un número que se mide, es una constante universal y a partir de esta constante universal ya se define el mol o los moles. ¿Sí? Y bueno, aquí les pongo 18 gramos de agua, pues es un ejemplo de un mol de agua. Eso lo vieron en su curso de química. 7 gramos de aluminio son más o menos 0.25 moles de aluminio. 21 gramos de bicarbonato de sodio son aproximadamente 21.25 moles de bicarbonato de sodio. Y bueno, y seguramente ustedes en química hicieron muchos ejercicios para ir a moles, a gramos, a volumen, etcétera. Corriente eléctrica, los amperes, ¿sí? Los amperes se definieron originalmente de una forma bastante curiosa. No sé si hayan escuchado por ahí, pero cuando dos cables tienen corriente eléctrica, aparece un campo magnético alrededor de los cables. Y como aparece un campo magnético alrededor de ambos cables, esto funciona como un electroimán. ¿Sí? Entonces los cables se van a atraer con cierta fuerza. Entonces el experimento para determinar un ampere de corriente es la corriente que tú necesitas para que dos cables de 1 metro de largo, separados por 1 metro de distancia, se atraigan con una fuerza de atracción de 2 por 10 a la menos 3 newtons. La siguiente clase les voy a platicar más o menos de qué es esta notación. Es para números muy pequeñitos, ¿sí? Y bueno, como montar uno de estos experimentos es muy complicado, ¿sí? Y muy latoso, hace año y medio pasado, decidieron, en lugar de hacer este experimento, definir ahora los amperes usando la carga del electrón. Esta foto que les pongo aquí es la foto de un electrón, ¿sí? Si nunca habían visto uno, pues así se ven, ¿sí? Es todo un rollo que se consigue esta foto, pero bueno, esa es otra historia. Y la última, unidad de intensidad luminosa o las candelas, ¿sí? Originalmente una candela se determinaba como la iluminación aproximada que produce una vela de dimensiones normales a 1 metro de distancia. Pero bueno, si ven, definirlo así es bastante impreciso. Entonces se decidió fabricar una fuente de luz, ¿sí? Ahora la fuente de luz se hace con una lámpara de potasio, ¿sí? Y se mide la iluminación que produce esa lámpara de potasio. Una lámpara de potasio produce una luz amarilla bastante incandescente. Y se fabricó ahora y ahora se mide con estereoradianes. De las candelas no les hablo mucho porque tendría que explicarles que es un ángulo sólido,
qué son, o sea, qué es una frecuencia, entonces aquí nos podemos perder, ¿sí? Este es un tema que se ve hasta temas selectos de física 2, entonces lo vamos a guardar para ese entonces. ¿Qué quiero que se queden de aquí? La unidad internacional, la unidad en el sistema internacional para iluminación son las candelas. Aproximadamente una candela es la luz que produce una vela a 1 metro de distancia, o sea, eso es fácil de entender. Y esto ahora se hace, o sea, en lugar de hacerlo con una vela, se hace con una lámpara especial, cuya sustancia que hace que se ilumine es un gas de potasio, ¿sí? Entonces es lo que les tengo que platicar. Y pues aquí está el gran resumen. De acuerdo con las decisiones de la Conferencia General de Pesos y Medidas, el sistema internacional se modificó en 2018. Entonces les estoy echando mentiras, esto ya tiene 2 años y medio, va para los 3, ¿sí? Y ahora cada una de las unidades del sistema internacional se relacionan directamente con alguna constante física, ¿sí? Esa es la nueva, ¿cómo se dice? La nueva cosa que nos rige desde hace 2 años y medio. Y ahora las constantes físicas fundamentales, en lugar de medirlas, las fijamos a números exactos. Y esos números exactos pues nos permiten desarrollar ahora mejor tecnología. Conforme vayan pasando los años, muy probablemente, yo creo que yo le calculo que unos 20 años, entre 20 y 40 años, esto lo vuelven a cambiar, ¿sí? Entonces así funciona la ciencia. La ciencia jamás es una verdad absoluta. Con el paso del tiempo vamos descubriendo más cosas y la ciencia constantemente se actualiza. ¿Sale? Entonces, eso es todo lo que tengo que platicarles para hoy. Aquí detengo la grabación.